Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí. Muy buenas tardes a todos. Puntualísimo, 8:15 en punto. Y ya estamos dispuestos a seguir peleándonos con el catecismo este de segundo grado, que parece mentira, ¿verdad? Lo sencillito que es y lo clarito que lo deja todo. Bueno, pues nada, que encantadísimo. Vengo de seguir celebrando el mes de mayo en Braojos. Todos los días un buen grupito de gente rezando el rosario, cantando "Venid y vamos todos" con flores a porfía. Y la verdad es que, pues, contento. Empezamos un mes de mayo, pues, con muchas reuniones, que es lo que a mí me mata, las reuniones fuera de la parroquia, pero que hay que hacerla. Pues yo no lo comenté. Ha habido renovación de arciprestes en la diócesis de Madrid y he tenido suerte. He sido nombrado arcipreste de la Sierra Norte de Madrid, lo cual significa, pues, sobre todo, pues, más reuniones en Madrid. Y la verdad es que, bueno, pues, ir a Madrid a una reunión son 80 kilómetros de ida, 80 kilómetros de vuelta y el tiempo. Pero bueno, lo que Dios quiera, si hará lo que se pueda. Y ya sabéis, como en la iglesia, que una reunión lo que siempre saca como conclusión es convocar para 2 o 3 reuniones más. Así que bueno, pues en eso estamos. Más reuniones y más reuniones. Haremos lo que buenamente esté en nuestras manos. Bien, lo primero, 2 minutitos, rezar a la Virgen, que es el mes de mayo, y a trabajar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, oye, una cosa, a ver, que salude socio, porque socio, si no saluda, pues no me deja en paz, y le encanta saludar. Llevo unos días más flojito, está cansado, está... ¿Cuánto me quiere? Está con menos fuerza en las patitas, pero bueno, de momento el pobre va aguantando y lo que Dios quiera, que no creo que sea mucho, pero bueno, vale, a lo nuestro. Pues que hoy no vamos a hablar de teología, sino de filosofía. Acaba de empezar Conchita, es su cumpleaños, ya podéis hacerle algo. Hoy cumpleaños Conchita Vidal, que es nuestra webmaster y la que se encarga de todas las historias estas del canal. Bien se merece una felicitación de todos vosotros. Así que ya podéis empezar. Que decía que hoy, en lugar de teología, vamos a hablar de filosofía. La teología supone una fe. La filosofía supone saber pensar. Y en las cosas de la fe de la Iglesia, pues la mayor parte de ellas son de puro pensar, no hace falta ni la fe. Con poner la lógica en funcionamiento es más que suficiente. Hoy la cuestión, a partir del número 21, sería ¿cómo es Dios? Pero es que para hablar de cómo es Dios no hace falta tener fe.
Basta tener sentido común y poner a funcionar la cabeza. Vamos a empezar por plantear si existe Dios, que es la primera pregunta que podemos hacernos sin ningún tipo de problema. ¿Realmente existe Dios? Pues mire, tengamos fe o no tengamos fe, es un tema del que se puede hablar, que yo no sé por qué en nuestra sociedad hablar de Dios es como un tema tabú. Uy, no, lo de Dios, cada cual sabrá, cada cual tendrá sus cosas, cada cual tendrá sus ideas. No, yo de Dios no hablo. ¿Y por qué no se puede hablar de Dios? Si es un tema crucial. Si Dios es un tema presente en todas las culturas. ¿Por qué no se puede hablar de Dios? Si tenemos religiones en todo el mundo. Si tenemos la historia. ¿Por qué vamos a reducir a Dios a una cosa intimista y personal? No, porque la existencia de Dios y la presencia de Dios y la fe de mucha gente en Dios, pues tiene consecuencias históricas, sociales, de pensamiento, tiene consecuencias éticas. Luego, ¿por qué no podemos plantear el tema de Dios? No tenemos, sin salir de España, no tenemos catedrales, no tenemos monasterios, en el mundo no hay sinagogas, no hay mezquitas. El mismo terrorismo islámico se puede entender sin la idea de Dios. No hay templos budistas, templos hinduistas. Entonces, ¿por qué no se puede hablar de Dios? En un país como el nuestro, como España, en el que hemos pasado hace poco más de un mes la Semana Santa, ¿cómo no se va a poder hablar de Dios? En un país como España y tantos países donde se ha celebrado el Ramadán no hace mucho, ¿cómo no vamos a hablar de Dios? ¿Por qué no hablamos de Dios? Hablemos de Dios. La pregunta por Dios es legítima. Yo creo, yo no creo, pero la idea de Dios es una idea que cabe en la inteligencia humana. ¿Es una idea completamente absurda? Hombre, será una idea al menos respetable, habida cuenta de que la idea de Dios está presente en todas las culturas, en toda la historia y en todas las realidades. Vamos a explicar el conflicto de Gaza sin la idea de Dios. O sea, vamos a ver. Antiguamente en las universidades había cátedras de teología, del tratado de Dios. Y no eran cátedras aparte ni facultades aparte. Eran una cátedra más dentro de la universidad. Y se hacía así porque se sabía que la pregunta por Dios influía y tenía importancia y tenía trascendencia. Hablemos de Dios. Y como veis, hasta ahora no hablo de creer o no creer. Hablo simplemente de que la pregunta por Dios es una pregunta perfectamente legítima. Por la existencia de Dios se han preguntado los grandes personajes de Aristóteles. Aristóteles ya razonaba. Las vías de Santo Tomás no están agotadas ni anuladas. Los argumentos de San Anselmo ahí están. Descartes expresa su filosofía a partir de Dios. Pienso, luego existo, puedo pensar en un ser superiorísimo, el ser superiorísimo es Dios y a partir de ahí Dios hace todo. Hablemos de Dios. Se han publicado
en los últimos días un par de libros que han causado una auténtica revolución. Uno que lleva como título Dios existe y tenemos las pruebas. Y otro libro es Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Bueno, con todo lo matices que queramos, pero son dos libros. Uno, Dios existe y tenemos las pruebas, y otro que es Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, que si se escriben y tienen éxito, es porque la cuestión de Dios hoy sigue interesando. Otra cosa es, como bien decíais, por ejemplo, algunos por ahí, que den miedo a hacerse la pregunta. Porque te hace la pregunta y cuando uno se hace una pregunta puede encontrarse con respuestas que te provoquen o que no quieras escuchar. Porque si llegaras a concluir, aunque fuera por puro razonamiento, que Dios es un ser que existe, eso te llevaría a plantearte un montón de cosas. Y siempre es más cómodo decir que no existe, y sobre todo es mucho más cómodo decir, yo me declaro agnóstico, que hoy el agnosticismo moderno es, me da igual. Había un chiste que de cuando mandaban que decía, oiga, ¿a usted qué le parece más grave? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y la persona respondía, ni lo sé, ni me importa. Entonces, vivimos en un mundo en el que las cuestiones trascendentes, ni las sé ni me importan. Las aparco, vivo el día a día, me dejo adoctrinar y no quiero saber nada. Pues hoy vamos a hablar de Dios solo desde la filosofía, solo desde el razonamiento. Y solo desde el razonamiento uno ve el mundo, se agarra a Santo Tomás y dices, ¿y la creación de dónde salió? ¿De dónde surge la materia? Porque la materia, que es caduca, no puede tener origen y principio infinito, porque entonces esto no funciona. Y cualquiera que se pregunte lo del huevo y la gallina y el origen de la materia, al final no le queda más remedio, aunque no sea Mageporesa, que es una de las vías de Santo Tomás, no le queda más remedio que decir, no tengo otra solución que llegar al Dios creador. No tengo otra. Por puro razonamiento. Preguntas, ¿y si Dios no existe, quién creó la materia? Bueno, la Tierra salió de una explosión. Si me da igual la explosión, la no explosión, me da igual los medios. Pero lo que está claro es que una cosa caduca, como es la materia, por filosofía, por razonamiento, tiene principio y fin. Luego eso, su principio, es un principio creador. Luego, una fuerza creadora hay, y la fuerza creadora es Dios. Insisto, hasta ahora no he tocado para nada la fe. Hay una fuerza creadora, la creación sale de algún sitio. Luego, se puede hablar de un Dios. ¿Cuál es el problema? Es que yo no creo en Dios. Vamos a ver, si el problema no es que tú creas o dejes de creer en Dios. El problema no es que creas o no creas. El problema es que vamos a hablar del origen de la materia. Hawking decía que, bueno, que él pensaba que a la inteligencia no le podía repugnar una especie de presencia eterna de la materia. Bueno,
Bien, bien. La materia no se va a crear a sí misma. Luego, con todo esto lo que os quiero decir es que hablar de Dios, de la posibilidad de que exista o de que no exista, no es una cuestión de fe, es una cuestión de debate, como uno puede debatir tantas cosas. Ahora, es curioso que no creamos en Dios y que creamos en las bondades de capital de Marx. Pues, bueno, pues usted lo que quiera. No es ninguna barbaridad hablar de Dios. Y se puede hablar de Dios. Yo no creo. Bueno, pues es igual. Creas o no creas. Pero vamos a hablar cómo entendía Dios Aristóteles, en Agustín, en Descartes o Marx. Hablemos. Y hablemos de ese razonamiento si es asumible una materia increada, inasumible. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, a partir de ahí, si Dios existe, si la existencia de Dios la admitimos al menos como posibilidad, las consecuencias que vamos a sacar de la idea de Dios son elementales. No le falta en el catecismo. Solo decir, ¿y si Dios existiera, cómo tendría que ser? Bueno, y ahí vamos ya al punto 21. ¿Qué dice? Dios es espíritu purísimo, infinitamente perfecto, bueno, sabio, poderoso, eterno, principio y fin de todas las cosas. Es que si todo esto no se diera en Dios, no sería Dios. Pregunta, por favor. ¿Por qué decimos que Dios es espíritu purísimo? Decimos que Dios es espíritu porque hay sabiduría y amor y no tiene cuerpo, y decimos que es purísimo porque es más perfecto que las almas y los ángeles. Evidentemente que Dios, si existe, fijaos que hoy me estoy poniendo en plan filósofo escéptico. Si Dios existe, tiene que ser espíritu. Pues claro, si Dios es materia, entonces, ¿en qué se diferencia de mí y de lo creado? Si Dios existe, tiene que ser espíritu, no puede tener un cuerpo material como tengo yo. Porque si Dios tuviera un cuerpo material, insisto, sería materia. Y si es materia, es una criatura más. La materia no se puede crear a sí misma. Luego, Dios, por lógica, tiene que ser un ser espiritual sin cuerpo y purísimo, evidentemente, más perfecto que las almas y los ángeles. Es que si Dios tiene cuerpo y además no es perfecto, no puede ser Dios. No puede ser Dios. No sé si me estoy liando o si realmente veis el razonamiento. Si Dios es Dios, tiene que ser espiritual y tiene que ser perfecto. Purísimo, claro. No puede tener mácula. Dios infinitamente perfecto. Tiene todas las perfecciones sin defecto ni límite. Dios es el todo. Luego no puede tener imperfecciones. Lo que sí es cierto es que Dios es tan distinto a nosotros mismos que no es fácil aplicarle nuestras bondades. Entonces, con Dios mantenemos una aproximación que consiste en que lo que nosotros entendemos que es bueno, se lo aplicamos a Dios en grado sumo. Luego Dios decimos que es perfecto
tiene todas las perfecciones, sin defecto ni límite. Claro, todas. Es que si no tuviera todas las perfecciones sería incompleto, dejaría de ser Dios. Por la definición filosófica de Dios, ser superior tiene que tener todo en grado sumo. Todas las perfecciones. Para nosotros, ¿qué es perfección? Sabiduría, pues infinitamente sabio. Para nosotros, ¿qué es perfección? La bondad, pues infinitamente bueno. Para nosotros, ¿qué es perfección? La clarividencia, pues infinitamente clarividente. Para nosotros, ¿qué es la perfección? Lo espiritual por encima de lo material. Pues evidentemente Dios espiritual. Si es que lo tenemos que vivir así. Por analogía. Bueno, pues lo que yo pienso que es bueno, pues Dios lo tiene en grado perfecto, en grado sumo. Y con eso intento aproximarme sabiendo que la aproximación definitiva al misterio de Dios será clara y evidente cuando se me revele completamente en el cielo. Mientras, aproximaciones, analogías, ideas y lo que yo buenamente pueda llegar a entender. ¿Por qué decimos que Dios es infinitamente poderoso? Porque con su poder hace todo cuanto quiere. Hombre, conozco a un sacerdote que en la bendición y en el credo le ha privado a Dios del atributo todopoderoso. ¿Por qué dice que si Dios fuera todopoderoso, mirad qué razonamiento tan elevado, tan profundo, si Dios fuera todopoderoso, en el mundo no existirían ni las guerras, ni el dolor, ni el hambre, en fin. Es decir, el que no pasa de primero catecismo, pues estas cosas le suceden. Si Dios no es todopoderoso, si Dios tiene su poder limitado, es que deja de ser Dios. Para decir que Dios es todopoderoso, no hace falta ni ser teólogo, ni estudiar el credo, no hace falta seguir los padres de la Iglesia, que en todas partes se habla del Todopoderoso, del Antiguo Testamento, el Todopoderoso, pero no hace falta ni eso, falta esto. Si es Dios, será todopoderoso, y si no, no es Dios. Si es que, ¿entendéis por qué os he dicho, hoy me dedico a la filosofía? Porque para entender muchas cositas, Dios, bueno, han cambiado lo de todopoderoso por todo misericordioso. El otro día comentaba en las noticias una entrevista con un subsecretario del dicasterio para los sacramentos. Y él decía que la liturgia de la Iglesia, en gestos, en palabras, en símbolos, es algo que se ha ido fraguando a través de muchísimo estudio. De cada palabra no está puesta al azar. Entonces, de repente decir, cambio todopoderoso por todo misericordioso, si es que una cosa no quita la otra. Si es Dios, será infinita bondad, infinita misericordia, infinito amor, pero también infinita justicia. Y todopoderoso es un atributo esencial a la misma idea de Dios. Si no es todopoderoso, no hay manera. Ana, que no es cierto, yo sé más de un caso que han quitado la bendición de Dios Todopoderoso por la bendición de Dios Todo Misericordioso. Y otros casos, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y han quitado el Todopoderoso. Que si a Dios le quitas el Todopoderoso, deja de ser Dios. Sí, Arturo es sacerdote, pero es sacerdote memo y prepotente que se piensa que su iluminación personal de hoy por la mañana vale más que 20 siglos de historia y tradición de la Iglesia. Pero eso ya no tiene remedio. Por supuesto que Dios es todopoderoso.
Hasta ahí podríamos llegar. Principio de todas las cosas. Lógico. Lógico. Creador de todas las cosas. Creador y Señor de todas las cosas, sí, claro. Creador de todas las cosas, sí, claro. ¿Puede entenderse un Dios, la bendición de Dios Todopoderoso en amor? Mirad, yo sabéis lo que pienso de estas cosas. Creo que la liturgia de la Iglesia está muy trabajada, muy estudiada, y meter morcillas y originalidades cada uno, lo único que haces es empobrecer, y lo que haces es empobrecer, limitar y cargarte el invento. El ritual del bautismo, cuando vas con los padres, ¿no? ¿Estás dispuesto a educarlos según la fe de Cristo y de la Iglesia? Está clarísimo. Eso, cambiarlo es ir a peor. Educar en la fe de Cristo y de la Iglesia. Es que cambiarlo es poner peor. Educar, si no educas en la fe recibida de Cristo y de la Iglesia, entonces ¿qué educas? Hombre, no rezan el credo. Pero vuelvo a lo de siempre. Teresa, no rezan el credo. Fantástico. ¿Qué quiere decir? Que la liturgia de la Iglesia me pide rezar el credo en domingos y fiestas. Y yo no lo rezo. ¿Por qué? Porque yo sé más que mis maestros, sé más que el ritual, sé más que el misal. Pues, si sabes más que yo, pues muy bien, pues para ti. Yo no sé nada, entonces, pues, rezaremos el credo. ¿Por qué no rezan el credo? ¿Por qué se lo inventan? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero que eso es filosofía. A partir de Jesucristo es otra cosa. Pero Dios Padre, Creador. Pero eso, en eso estamos de acuerdo en todas las religiones. Dios Padre, Creador, claro. Que no puede ser de otra manera. Principio, sí, claro. Y fin, sí. ¿Por qué es fin? Porque ¿cuál es el fin de toda la creación? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Dar gloria a Dios. Estamos hechos para otra cosa. Principio y fin de todas las cosas. ¿Dios lo ve todo? Sí, claro. Que si no tuviera la capacidad de ver todo, lo pasado, lo presente, lo futuro, y hasta los más ocultos pensamientos, tampoco sería Dios. Es verdad que al explicarte todo esto, también se hace de una manera catequética. ¿Y cuántas veces no nos han dicho con esto que, ojo, que aunque nadie te vea, Dios te ve? Hay una anécdota muy divertida. Yo tengo mucho cariño a don Camilo, desde que soy cura de pueblo, mucho más. Y hay una anécdota muy divertida, y es que en unas elecciones, Pepón, el alcalde comunista, no votó a los comunistas, votó en blanco. Y Pepón, después, lo que hizo fue ir a desahogarse con don Camilo. Dijo, don Camilo, he hecho una cosa horrible. Y eso, pues, siendo comunista, no he votado a los comunistas. Y dice don Camilo, ¿por qué? Dice, porque al llegar a coger la papeleta, me acordé de una frase que usted me dijo, don Camilo, y me dijo, cuando estás solo en la cabina, Stalin no te ve, pero Dios sí. Es una anécdota. Pero esto explicaba, ojo con lo que hacemos, que aunque no te vea nadie, Dios te está viendo. Y es verdad. Dios te ve. Aunque no te vea nadie, Dios te ve. Y Dios ve lo pasado, lo presente y lo futuro. Por eso el día del juicio final, Dios tendrá nuestra vida por delante, hoy celebrando la ascensión. El jueves de la ascensión, que era ya como el domingo, pues el domingo. Entonces Dios lo ve todo, lo pasado, lo presente y lo futuro. ¿Dónde está Dios? Aquí hay un tema interesante. Dios está en los cielos, en la tierra y en todas partes. Pues claro,
Pero atención, que una cosa es que Dios esté en todas partes y otra cosa muy distinta, que todo sea Dios, que no es el panteísmo, ¿no? La piedra es Dios, Socio es Dios, yo soy Dios y el río es Dios. No, 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 no. Dios está en todas partes, pero Dios es Dios y la criatura es la criatura. ¿Eh? Y siguiente pregunta de la pura filosofía. ¿Hay un solo Dios? Ahora pregunto yo, ¿es que puede haber varios? ¿Que puede haber varios? Pensadlo. ¿Es que podría haber varios? Digo yo. ¿Podría haber varios dioses? Lo de estar en todas partes y luego la Eucaristía, eso es más complicado. Recuerdo una ocasión, para que lo vayáis pensando, que me contaba un sacerdote dando clase de religión a unos niños. De repente un niño le dijo, el sacerdote decía, bueno, Dios está dentro de nosotros. Y el niño le dijo, y si Dios está dentro de nosotros, ¿por qué comulgamos? Y claro, pues los niños preguntan cosas que no deben. ¿Hay diferencias? Luego la Eucaristía, sí, la forma de presencia es distinta. Una cosa que dice en todas partes y otra cosa es que se haga carne y humanidad en la Eucaristía. Pero tendremos que verlo, porque veremos de qué manera está presente en la Eucaristía. Pero mirad una cosa. Hasta ahora, hasta la pregunta... gracias por Dios. Hasta la pregunta 30, no hemos hecho más que pensar. Si hay Dios, será poderoso. Y si hay Dios, conocerá las cosas. Y si hay Dios, será el creador. Y si hay Dios, pues podrá estar en todas partes. Sí, sí. Hasta ahora todo ha sido puro pensar, pura filosofía. Pero a partir del número 30, la cosa se complica. Y ahí sí hace falta la fe. Porque ya no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que Dios me revela. Y ahí la revelación, aunque tiene su lógica evidentemente, pero ahí la revelación ya exige la fe. ¿Que hay un solo Dios? Evidente. Hay un solo Dios y vamos a su profeta, y hay un solo Dios que él ya ve, y hay un solo Dios. Está clarísimo. Si hubiera más, no sería Dios. Pero llega la pregunta 30 y dice, ¿y quién es la Santísima Trinidad? Y ahí no vale el simple razonamiento. Hace falta la revelación. Distinto es que luego de una que la revelación la hemos recibido, estudiemos lo que es la Trinidad y estudiemos la relación entre personas y estudiemos el concepto teológico y un montón de cosas. Yo recuerdo, siendo seminarista, que estuvimos más de un semestre dedicados al estudio de la Trinidad con 3 o 4 horas por semana, para concluir que era un misterio. Pero estuvimos 3 o 4 horas por semana estudiando la Trinidad. Bueno, tratando de entrar en el concepto de la Trinidad, sabiendo que el último misterio era insondable. ¿Cuántas veces nos habrán contado aquella famosa anécdota de San Agustín, ¿no? Cuando San Agustín estaba paseando por la playa, dando vueltas a la Santísima Trinidad, tiene un precioso tratado de Trinitate, ¿no? Y San Agustín, que era una gran cabeza, da vueltas por la playa, la Trinidad. Se encontró con un niño que con una conchita cogía agua del mar y le echaba un hoyo en la arena. Y le dijo San Agustín al niño, ¿pero qué haces? Dijo, quiero meter toda esa agua en este hoyo. Le respondió San Agustín, eso es imposible. Y el niño, un ángel, le dice, pues más imposible es que tú llegues a comprender todo lo que tienes ahora mismo en tu cabeza.
Por tanto, la última razón del misterio se nos revelará cuando lleguemos al cielo, cuando Dios quiera. Pero nosotros ya por la fe, número 30, sí decimos que creemos en un Dios que es trinitario. Un solo Dios, pero tres personas distintas. La Trinidad es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esto sí es revelación. Aquí no vale decir, lo he sacado dando vueltas que son tres. No, no. Esto ya es revelación. La inteligencia lo que sí me va a permitir es expresar este hecho. Y entonces, para que no quede dudas, ¿cuántas personas hay en Dios? Tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. ¿Y cada una de las personas es Dios? Sí. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y mirad el catecismo, qué claridad. Entonces, ¿las tres personas de la Santísima Trinidad son tres dioses? No. Un solo Dios porque tienen una sola naturaleza divina. Esto nuestros niños no lo saben. En Dios tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Anda que en el colegio no habremos dibujado veces el triángulo con el ojo en medio, ¿verdad? O el árbol con las tres ramas. Lo que sí es verdad es que nosotros, para entendernos, atribuimos cosas al Padre, al Hijo y al Espíritu, pero es un solo Dios. Recuerdo una ocasión, hace muchos años, siendo yo profesor de religión, pedí a mis alumnos, explicándoles cómo el Padre era origen y meta, Cristo era el camino, el Espíritu Santo la fuerza, les dije, quiero que me pintéis la Santísima Trinidad, pero sin señor de barbas, sin cruz y sin palomita. ¿Cómo lo imagináis? Después de contarles, ¿no? Cosas. Y uno de los muchachos me hizo un dibujo precioso, que por algún sitio lo debo tener todavía. Y me dibujó lo siguiente. Una especie de parque de atracciones, lleno de golosinas, de cine, de todo. Me dibujó un camino, y sobre el camino un señor subido en una moto. Dije, esto me lo explicarás. Y me dice, pues padre, es muy sencillo. Dios, origen y fin. Cuando yo le pinto una especie de parque de atracciones con todo lo que a mí me puede apetecer, ese es mi fin, donde yo quiero ir. Para llegar ahí necesito un camino, que es Cristo. Este camino es Cristo. Y para recorrer el camino necesito la fuerza del Espíritu, que es la moto con gasolina, padre, está clarísimo. Anda. Y parecía tonto el niño. Y parecía el niño tonto. Bueno, pues la Santísima Trinidad significa que creemos en un solo Dios y tres personas. Las tres personas no son tres dioses, sino un solo Dios porque tienen una sola naturaleza divina. ¿Y por qué decimos que es un misterio? Porque ninguna inteligencia creada puede comprenderlo. Y además, no pasa nada porque digamos que hay misterios. No pasa nada. Es normal que si Dios es una cosa y nosotros otra, haya cosas que no lleguemos a comprender. Que puede pasar que más o menos podamos intuir, razonar, imaginar, aceptar, pero en muchas cosas comprender todo no lo vamos a comprender. Es lógico. Es que usted cosas que no entiende,
Pero ¿cómo voy a pretender yo entender a Dios completamente? ¿Pero cómo puedo pretender yo eso? No. Pero lo acepto. Yo pretendo, un ser limitado, contingente, que puedo morirme mañana y no pasa nada. Yo pretendo que en mi cabeza me entre todo el misterio de Dios. No. Yo llego a donde llego y hay barreras que digo, hasta aquí llegó el misterio. ¿Que puedo llegar a afirmar? Hombre, el misterio planteado no es uno solo ante la inteligencia humana, pero llego a donde llego. Yo llego a donde llego. Y además yo no pretendo llegar a más. Cuando lleguemos al cielo nos contará lo que nos tenga que contar. Y mientras, yo llego a donde llego. Y termina esta parte, la lección quinta, diciendo: y entenderemos en el cielo el misterio de la Santísima Trinidad. En el cielo entenderemos el misterio de la Santísima Trinidad, como ya lo entienden los ángeles y los santos. Claro, los ángeles y los santos, que son todos los que han llegado al cielo. Luego, a Dios, de Dios, puedo llegar a entender algo con mi inteligencia, que para eso la tengo, pero mi inteligencia, lo que en filosofía se llama la teodicea, es la aproximación filosófica a Dios, mi inteligencia llega a donde llega. Llega a donde llega. Pero la teodicea llega a donde llega. Pero en un momento que ya necesitas la revelación, la teología, para comprender las cosas. Pero veis sobre todo el catecismo, qué claridad os deja. Qué facilito es, qué claridad y qué lógica tiene. Bueno, son las 9, que habrá que ir dejando esto. Yo espero que lo de hoy con la filosofía esta mía os haya podido resultar interesante, que ha ayudado a comprender algunas cosas, ¿no? Pero por ahí vamos funcionando. Conchita, tarea para la semana que viene, ¿verdad que sí? Bueno, me alegro, arroz con leche, me alegro. La semana que viene comenzaremos por el número 36. Y a partir de ahí, pues seguiremos hasta donde lleguemos. Por enviar catecismos a Roma. Déjate para que mandamos los catecismos y no me des ideas. A partir del número 36 hasta donde lleguemos. Pero me alegro que la cosa vaya bien. Y no olvidéis que mañana es viernes y que a las 9 de la noche tenemos las noticias de Iglesia. Por cierto, os adelanto una noticia. Una noticia de momento. Creo que en agosto van a salir los nuevos estatutos del Opus Dei. El Opus Dei preparó 2 redacciones que se las han rechazado y me cuentan mis espías vaticanos que la redacción definitiva la está haciendo un jesuita cercano a comillas o de comillas. Y que la cosa huele a, hombre, no desmantelamiento, pero sí que jurídicamente el Opus Dei va a quedar mucho más desprotegido. Los hombres por una parte, las mujeres por otra, los sacerdotes por otra parte, los sacerdotes de la Santa Cruz, los diocesanos, no tendrán gente en la obra, sino gente de la diócesis que los atienda. Lo que me van soltando es que el Opus Dei, los laicos, los numerarios, quedan en una situación pues muy delicada, pues no saben lo que son. Teodoras y jesuitas. Es que este papa lo ha puesto en manos de los jesuitas y la cosa no está resultando bien, pero bueno, ya veremos. Terminamos rezando, que tengo una sociedad dando vueltas y querrá cenar. Buenas noches,
Mañana, si Dios quiere, a las 9 nos vemos con las noticias de la Iglesia y nos despedimos invocando la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. ¡Viva Cristo Rey! Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí.